Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Bendito Dios, queremos agradecerte de una manera especial una vez más por este tiempo. Señor amado, que tú nos permites venir a este lugar, a adorarte, a bendecirte, pero también a escuchar tu palabra, Señor. Y yo oro en esta hora para que tu Espíritu Santo nos asista, bendito Señor, para que tu gracia nos alcance y tú abras nuestros ojos, ilumines nuestro entendimiento, Señor, para poder meditar, para poder leer este texto y poder predicar, bendito Señor, este texto. Ayúdame, Señor amado, no tomes en cuenta mis debilidades, mis faltas. Ten misericordia, Señor, y háblanos a través de tu palabra, bendito Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos y que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia en medio nuestro, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el día que fue crucificado, Él fue azotado, Él fue torturado y condenado injustamente por los soldados romanos y por los sacerdotes judíos de aquella época. El texto de Mateo, las Escrituras, nos enseña que él también fue forzado a cargar un madero sobre sus hombros, en el cual iba él a ser crucificado. Y dice el texto que él lo hizo hasta cierto punto, porque Jesús, después de haber recibido azotes, después de haber caminado, su cuerpo estaba debilitado por los golpes y el desvelo que él había pasado en ese día, esa noche y ese día. Así que dice que los romanos asignaron a otro hombre llevar la cruz de Cristo, que de ayudar a cargar esa cruz. Esto lo vemos en Mateo 27, unos versículos antes, en el 32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Mateo, mis hermanos, no nos da muchos detalles sobre la crucifixión de Cristo, pero sí señala ciertos datos que apuntan al cumplimiento de varias profecías mesiánicas que ya se habían dicho o predicho acerca de Jesús. Y una de estas profecías nosotros la encontramos en el Salmo 22. Cuando uno lee el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, podemos darnos cuenta que David está escribiendo, pero está apuntando a lo que a Cristo le iba a acontecer años más adelante. Y en el versículo 35 de este capítulo de Mateo 27, dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Está Mateo citando el Salmo 22. Dice: echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados la guardia allí estaban observando. En este momento, mis hermanos, Jesús estaba entregando su vida, su cuerpo, todo su ser como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice
Juan en el capítulo 1, versículo 29, y él estaba cargando el peso de nuestros pecados. La presencia del Padre lo había abandonado y ya no estaba más con él. En ese momento Jesús hizo el mayor sacrificio muriendo a favor de los pecadores, a favor de la humanidad, y Juan escribió las últimas palabras que Cristo dijo en la cruz, cuando él expresó: consumado es. Con su muerte entonces fue completado el sacrificio de redención que el Padre o que Dios demandaba del pecador para que reciba el perdón de sus pecados. Cristo lo hizo por nosotros. Él soportó el sufrimiento, la tortura, la muerte de la cruz, porque Él veía adelante el futuro glorioso que nos esperaba a todos nosotros estando en su presencia. Y esto también lo describió el profeta Isaías. Ustedes conocen este famoso pasaje de Isaías 53, ¿verdad? Que es una profecía mesiánica igualmente que apunta a Cristo. 700 años antes, Isaías escribe algo acerca de esto y dice ahí en Isaías 53, versículos del 10 al 12, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Cristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínense, 700 años antes, el profeta Isaías ya estaba describiendo lo que estaba pasando en estos momentos de la narración de Mateo que estamos analizando. Jesús el justo pagó por los pecadores, Él se hizo maldición para salvar al mundo. Es lo que dice también Primera de Pedro 2:24. Dice allí que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, dice Primera de Pedro. Y todo esto lo hizo mi hermano Jesús, porque usted y yo estábamos apartados de Dios, estábamos apartados de la presencia del Padre, estábamos enemistados con Dios y estábamos en deuda por causa de nuestros pecados con el Dios eterno. Entonces en este día nosotros vamos a mirar los eventos que acontecieron antes de la muerte del Señor Jesucristo y los eventos que pasaron después de la muerte del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar, mis hermanos, cómo el Señor, teniendo todos los motivos para derramar su ira sobre toda la humanidad, sobre todos nosotros, a causa de nuestros pecados, el Señor decidió amar. El Señor decidió darse por nosotros y por medio de Cristo expiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, para que ahora nosotros seamos salvos por medio de Cristo en la cruz. Y para esto entonces debemos saber qué es esta palabra expiación, ¿verdad? Hemos hablado acerca de esta palabra, de que Cristo vino a expiar nuestros pecados. Expiación es la acción de enmendar una culpa. El efecto del verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. El Señor vino a enmendar el daño que habíamos hecho. Vino a enmendar el daño que Adán, desde el inicio, cuando pecó con Eva, causaron en esta tierra por causa de su pecado. Y nosotros también, que somos pecadores, hicimos lo mismo. Entonces Cristo vino a enmendar ese error, a pagar a través de su sacrificio. Y eso es lo que significa expiación de nuestros pecados. Hoy día entonces tendremos solamente 2 encabezados. Y dentro de estos 2 encabezados tendremos 2 puntos a los cuales vamos a estar mirando, observando. Y el primer punto entonces son los eventos durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos, mis hermanos, es que hubo un juicio de oscuridad. Dice ahí en el versículo 45 de Mateo 27 que desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, ¿verdad? La hora 6ª, mis hermanos, para el judío eran exactamente las 12 del día. Recuerden que los judíos contaban la primera hora a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si usted saca cálculos, la hora 6ª era el mediodía.
Y esto es muy importante, mis hermanos, porque la hora sexta o el mediodía es cuando mayor luz solar hay. Es cuando el sol está en toda la mitad del planeta Tierra y está alumbrando refulgentemente. A excepción de algunos países que se dice, ¿verdad?, que donde hay una rotación distinta del sol o del planeta, las cosas pueden cambiar. En Alaska, por ejemplo, se dice que pueden haber meses que son de oscuridad y meses que son solamente día. Recuerdo que cuando nosotros estuvimos en Suecia hace un par de años en la casa de mi hermano Giovanni, en diciembre a las 3 de la tarde estaba completamente oscuro. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto, yo puedo darme cuenta de esto. O sea, era algo sorprendente que al mediodía la tierra se convirtiera en completa tiniebla, en oscuridad, y en ese tiempo no había postes, no había luces, no había lámparas. Entonces imagínense la oscuridad que ocasionó esto. Entonces, mis hermanos, dice aquí el texto que el Señor hizo que esto ocurriera cuando Cristo estaba allí en la cruz. Y muchos dicen y opinan que esta es una exageración, que en realidad no en todo el mundo oscureció, que solamente fue en este momento en la ciudad de Jerusalén. Otros dicen que no, que en realidad oscureció en todo el mundo. Pero sea lo que sea, mis hermanos, el Señor hizo este milagro. El Señor hizo una señal que apuntaba que algo estaba ocurriendo allí, de que el Hijo de Dios estaba colgado en ese madero. Y nuestro Señor es poderoso para hacer cualquier cosa. De hecho, cuando leemos la Escritura, dice que cuando Josué estaba liderando el ejército y estaban ellos luchando contra sus enemigos, el Señor detuvo el sol durante un día para que Josué pudiera ganar la batalla. Para el Señor no hay nada imposible, y Él pudo haber hecho que toda la tierra se oscureciera, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué señala este acontecimiento a la hora de la crucifixión de Jesús? ¿Por qué se oscureció o por qué sí se dio esta causa? Pues primeramente, mis hermanos, era un juicio en contra de los judíos, era un juicio en contra de aquellos sacerdotes que tenían la palabra de Dios, que eran aquellos que tenían que enseñar al pueblo, que tenían que hablar acerca de Dios al pueblo, y que ellos estaban cegados completamente. Era un juicio contra los judíos que ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al profeta Amós, al capítulo 8, versículo 9, esta profecía ya estaba descrita también allí. En Amós, capítulo 8, versículo 9, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra y en el día claro. O sea, esto ya estaba profetizado, que iba a ser un juicio en contra del pueblo judío por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mis hermanos, y aunque esto sea un poco más difícil de entender tal vez para nosotros, esto era un juicio en contra de Jesús mismo. Porque, mis hermanos, allí en la cruz Jesucristo estaba tomando toda la carga de nuestros pecados. Él estaba tomando nuestro lugar en esa cruz, y al momento de Jesús estar allí en esa cruz, recibió el abandono completamente del Padre. Él dejó de ser el Hijo perfecto y se convirtió en pecado por todos nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que Jesús pecó, porque Él es un ser santo, 3 veces santo, pero en ese momento, al Jesús tomar nuestro lugar en la cruz, Dios ya no estaba viendo a Jesús, sino que nos estaba viendo a nosotros. En ese momento, mis hermanos, nosotros que merecíamos su completa ira, estábamos siendo sustituidos por Jesucristo en la cruz. Y Dios derrama su ira y su enojo en contra del pecado, y esto nos enseña la Escritura. Por ejemplo, en Gálatas 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y en 2 de Corintios 5, 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, mis hermanos, muchos teólogos llegan a la conclusión de que durante esas 3 horas que hubo oscuridad en la tierra, que Jesucristo estaba sufriendo la carga completa de nuestros pecados, que Jesucristo estaba agonizando por causa de nuestros pecados allí en esa cruz. Y en ese momento de tinieblas y oscuridad, mis hermanos, Él estaba sufriendo por cada uno de nuestros pecados. En esos momentos de agonía y sufrimiento, nuestro bendito Salvador estaba agonizando por nosotros,
Y aunque para nosotros sea muy difícil de entender, mis hermanos, en ese momento el Padre estaba abandonando al Hijo. Dice ahí en el versículo 46, y alrededor de la hora novena exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hubo un momento en la eternidad, ni habrá un momento en la eternidad donde esto vuelva a ocurrir. Jamás el Dios Hijo y el Dios Padre habían sido separados. Ellos están desde la eternidad hasta la eternidad. Pero en este momento, cuando Jesucristo está recibiendo el castigo por nuestros pecados, ocurre esto. Y es algo tan sorprendente, mis hermanos, que el Señor en ese grito de angustia cita nuevamente el Salmo 22, versículo 1, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto era más fuerte y más difícil de soportar para Cristo que el llevar nuestras cargas, que el sufrir por nuestros dolores, que el Padre lo abandone por unos instantes. Y es muy difícil explicar esto de una manera muy simple, hermanos. Estas palabras de Cristo están más allá de cualquier explicación. Incluso Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, tuvo la misma dificultad. Y él en un comentario cita, y voy a leer, y dice, Martín Lutero, el gran líder de la Reforma, se sentó en su estudio a considerar este texto, del lema sabactani, porque el Padre le había abandonado. Eli, lema sabactani. Dice, se sentó en su estudio a considerar este texto, hora tras hora, aquel gran hombre de Dios estuvo quieto, y los que lo atendían entraban al cuarto vez tras vez, y estaba tan sumergido en su meditación que casi pensaron que él ya era un cadáver. Él no movía ni mano ni pie, ni comía ni bebía, sino que estaba sentado con los ojos bien abiertos, como si estuviera en un trance, pensando acerca de estas maravillosas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de muchas largas horas, en las cuales había parecido estar perdido a todo lo que sucedía a su alrededor, se levantó de su silla y alguien le oyó decir, Dios desamparando a Dios. Nadie puede entender esto, y así fue. Y continúa Charles Spurgeon y dice, aunque esa no es la expresión correcta, yo tardaría en apoyarla. No me sorprende que nuestro texto se presentase bajo tal luz ante la mente de Lutero, dice. Dicen que él parecía como un hombre que había bajado a una profunda mina y había subido de nuevo a la luz. Y dice Charles Spurgeon, yo me siento más como un hombre que no ha bajado a la mina, sino que se ha quedado mirando desde arriba. Y como uno que ha bajado solamente una parte y fue estremecido al pasar por la espesa oscuridad, pero que no se atrevió a ir más al fondo, porque este clamor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un tremendo abismo. Nadie jamás podrá comprenderlo. O sea, estos hombres, mis hermanos, que eran hombres eruditos, conocedores de la palabra de Dios, tuvieron dificultad al entender cómo Dios estaba abandonando a Dios. Era algo increíble, algo que no cabía en la mente. Era algo así como entender la Trinidad. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos la Trinidad y yo decía una frase que decía, intenta entender la Trinidad y perderás tu cabeza, pero intenta negarla y perderás tu alma. Asimismo, mi hermano, nosotros, por más que nos pongamos a pensar cómo es que Dios abandonó a Dios, nos vamos a romper la cabeza, no vamos a saber. Si estos hombres, iluminados por el Señor y eruditos y conocedores de la palabra, tuvieron dificultad, mucho menos nosotros, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, yo no voy a tratar de explicar estas palabras, y tampoco puedo, sino que simplemente voy a dar un par de pensamientos acerca de esto. El primero es que aquí Cristo está hablando en su condición humana, en su condición de hombre. Ustedes recuerden que Jesucristo, el Jesucristo encarnado, es 100% hombre y 100% Dios. Esto es lo que se conoce como la unión hipostática de Cristo. Entonces, al Cristo expresar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él estaba colgado en la cruz, en el madero, Él estaba en la condición humana. Él estaba allí siendo abandonado por el Padre, porque solamente el hombre puede ser abandonado por Dios. Y en segundo lugar, Cristo fue desamparado por Dios porque nosotros merecemos ser abandonados por Dios.
Nosotros sí merecemos. Allí sobre la cruz, Cristo tomó nuestro lugar y sufrió nuestros pecados y es desamparado por Dios para que tú y yo no seamos nunca más desamparados por el Padre. Para que ahora el Padre esté con nosotros y nosotros estemos en Él para siempre. Jesucristo tuvo que pasar esto. Dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el Señor sufrió el desamparo y el abandono del Padre para que tú y yo no pasáramos por esto. Esto es tremendo, hermanos, porque nosotros sabemos que el alma de nuestro bendito y santo Jesucristo nunca pecó, pero sufrió el abandono que le llevó a exclamar de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca cometió pecado, siempre estuvo en completa armonía con el Padre por toda la eternidad. Y en ese momento, Él se convirtió en pecado y la ira que tú y yo merecíamos, la ira que todos nosotros merecíamos fue derramada sobre Cristo. No sé si algún día usted se ha puesto a pensar en esto, mis hermanos, pero podría haber el Señor Jesucristo dicho un día, ¿y por qué yo voy a tener que subirme a esa cruz a morir por estos pecadores? ¿Por qué yo voy a tener que subirme a la cruz a morir por personas que no son capaces ni siquiera de levantarse en la mañana y levantar una oración de agradecimiento? Sino por el contrario, se quejan, continúan pecando. Esa podría haber sido una respuesta de Jesús. ¿Por qué yo voy a morir por aquellos hombres que están en esta tierra que ni siquiera me glorifican, ni siquiera me adoran, ni siquiera me alaban como yo merezco? Sin embargo, mis hermanos, Él decidió ser el Cordero voluntario y venir a esta tierra y morir para salvarnos. Jesús decidió dar su vida en rescate por la nuestra. Allí en la cruz Él pagó la deuda de nuestros pecados, aún por aquellos pecados horrendos que solamente tú y Dios conocen, aún por aquellos pecados que tal vez están cruzando ahora mismo por tu mente y que solamente Dios lo sabe y que seguramente tú nunca le has confesado a nadie. Déjame decirte que Jesús pagó la deuda de esos pecados allí en la cruz. Él lo pagó y ahora tú puedes acercarte al Padre y decir gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tomar mi lugar, porque ese pecado que yo sé que está ahí escondido en mi corazón y que nadie lo sabe, tú lo sabes. Y que aún así no me has aplastado ni me has quitado la vida, sino que me permites vivir todos los días. Amados hermanos y queridos amigos, jóvenes y jovencitas que están aquí, que me escuchan, escuchen esto. Si ustedes quieren experimentar el verdadero amor, un amor que no te va a demandar nada, un amor que no pide nada de ti, solamente una entrega completa y una confianza y una fe sincera, ese es el amor de Cristo. Busca el amor de Cristo. Cristo se entregó por ti, por tus pecados, por lo que has cometido y por los que vas a pecar tal vez más adelante. Ese es el verdadero amor, el que alguien santo, puro, tan maravilloso viniera a morir en la cruz por ti. Ningún hombre va a dar la vida por ti. Tal vez tu padre o tu madre. Pero aún así, Él, el Señor Jesucristo, que es 3 veces santo, no tenía por qué haber muerto por nosotros en la cruz. Pero aún así lo hizo. ¿Para qué? Para que seamos salvos de la ira de Dios. Para que seamos salvos de la perdición eterna. Así que no hay un amor más grande, un amor tan incondicional que no te va a exigir nada, que es el amor de Cristo. Simplemente Él te dice que hoy pongas tu confianza en Él, que tú vengas en arrepentimiento y fe, y Él pondrá ese amor también en tu corazón para que entonces tú le puedas amar. Porque no hay nadie que pueda amar a Dios si Dios no pone ese amor en nosotros primero. Por eso dice la Escritura que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando tú recibes ese amor de Cristo, cuando tú recibes ese sacrificio por fe, entonces el amor del Padre viene a morar en tu corazón y tú vas a ser capaz de amar a Dios. Y vas a ser capaz de odiar las cosas del mundo, de abandonar las cosas del mundo y ahora poner tu vida y tu mirada en las cosas eternas. Solamente por medio del amor de Cristo. Entonces, mis hermanos, ya vimos hasta aquí este primer punto A. Pasemos a ver nuestro segundo punto, el punto B. La maldad del corazón del hombre. Dice ahí el versículo 47, algunos de los que estaban allí, al oírlos decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle.
Perdón, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, podemos observar y ver la maldad del corazón del hombre en estas expresiones de estos hombres, expresiones de burla, de desprecio hacia nuestro bendito Salvador, como en medio de tal agonía, como en medio de tal padecimiento que estaban viendo a Jesucristo que estaba sangrando, que estaba desgarrada su piel, colgado en el madero, estos hombres malvados seguían escarneciéndolo y burlándose de él en la cruz. Pero el texto también nos deja ver cómo, a pesar de tan grandes señales, a pesar de tan grandes milagros, mis hermanos, que la tierra quede completamente en tinieblas, estos sacerdotes religiosos que supuestamente tenían la iluminación de la palabra de Dios, seguían con un corazón tan endurecido como una piedra. Esto nos deja ver, mis hermanos, también por otra parte, que los milagros, los prodigios, las señales que un hombre puede hacer, no son capaces de salvar a nadie. Y esto lo digo porque hay iglesias donde se dedican a hacer milagros, a decir profecías y a hacer cuantas cosas, pensando que de esta manera el hombre va a venir a acercarse más a Dios y va a recibir algún beneficio de parte de Dios. Pero en realidad, mis hermanos, estas cosas no salvan. Ningún milagro, que aunque un muerto se resucite, se levante de entre los muertos y resucite, el hombre no va a ser capaz de creer en el Evangelio. Tenemos la evidencia en Lázaro, ¿verdad? Lázaro muere, Jesús lo resucita, ellos lo vieron salir del sepulcro con vendas y aún así luego estaban buscando a Lázaro y a Jesús para matarlos nuevamente. Entonces los milagros en algún sentido no van a salvar al hombre. Lo único que puede salvar al hombre es el Evangelio. Lo único que puede salvar al hombre es entender que eres un pecador y que estás en las manos de la ira de Dios y que a menos que vengas a los pies de Cristo, que Cristo tome tu lugar, así como le hizo en la cruz, tú no podrás ser salvo. A menos de que el Espíritu Santo de Dios no haga una obra en tu vida y no seas convencido de pecado en tu corazón, seguirás tan incrédulo como aquellas personas que presenciaron la crucificación de Cristo y que vieron los milagros que ahí pasaron y aún siguieron con su corazón endurecido. El texto continúa y en el versículo 50 nos dice: después de esto, Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Es decir, Mateo nos dice que aquí Jesucristo murió, y en el pasaje paralelo, en el pasaje de Juan 19, nos dice que lo que Cristo exclamó al momento de morir. Dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Mis hermanos, nuevamente cito a Charles Spurgeon, y él comenta lo siguiente igualmente acerca de este texto de cuando el Señor Jesucristo exclama: consumado es, y entrega el espíritu y muere. Charles Spurgeon comenta lo siguiente y dice: Jesús se convirtió en el último sacrificio por nuestros pecados. La palabra consumado viene del griego tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Este término es utilizado en términos de contaduría, indicando el pago de una cuenta. Y dice: la singularidad de cómo se escribió indica en pretérito que ya se terminó una acción, pero que también continúa siendo. Y esta es la esencia de lo que Cristo vino a hacer. Él vino a terminar o a consumar la salvación de Dios en nosotros. Él vino a pagarlo todo por nosotros, toda nuestra deuda y todos nuestros pecados, y lo sigue haciendo todos los días. Fin de la cita de Spurgeon. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que Jesucristo consumó con su muerte por nosotros? Bueno, Él consumó la obra de redención. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, eso ya lo vimos, totalmente y para siempre. Tú ya no vas a poder hacer nada más ni nada menos para ganarte la salvación y el perdón de tu pecado. Ya Cristo pagó esa deuda en la cruz una vez y para siempre. Segundo, la obra expiatoria ya fue consumada. Ahora podemos tener una relación con el Dios eterno a través de Cristo. La muralla del pecado que nos separaba de Dios ha sido derribada. Consumado es. La ira de Dios quedó satisfecha con la obra de Jesucristo. Consumado es. La justicia de Jesús ahora es dada por fe y mi pecado puesto en Cristo fue consumado.
pecadores objetos de la ira de Dios, ahora son salvos por medio de la obra y muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Consumado es. Es todas estas cosas que Jesucristo hizo con su muerte. Entonces esto quiere decir que ahora la vida que yo tengo ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece al Señor. Esto quiere decir que ahora Jesucristo es el dueño y Señor de nuestras vidas. Como dijo Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo, se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esto podemos decir amén, ¿verdad? Ya mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida es del Señor. Ahora yo ya no me conduzco, ya no me guío conforme a mi corazón, conforme a mi pensamiento, a mis deseos, sino que ahora mi vida está sometida a la voluntad del Padre. Ahora, pero de aquí surge una pregunta: ¿por qué entonces muchas veces nosotros recurrimos al pecado? ¿Por qué lamentablemente muchas veces recurrimos a nuestra antigua vida si ya hemos dicho que nuestra vida ahora le pertenece a Cristo? ¿Por qué muchas veces acudimos a la ira? ¿Por qué muchas veces acudimos al enojo, a la mentira? ¿Por qué muchas veces acudimos al desánimo? En ocasiones ha habido personas que han estado en la iglesia, han pasado años y por alguna situación han vuelto a caer, han pecado, han vuelto al alcohol, a las drogas, a los placeres, a deleitarse en el mundo. ¿Por qué pasa esto? Si nuestra vida ya ha sido juntamente crucificada con Cristo. Se supone que ya no soy yo el que vive, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Será acaso que no entendemos la extensión de la gracia de Dios para salvar a los pecadores? ¿Será acaso que no entendemos que hemos pecado contra un Dios 3 veces santo y que Él, a pesar de todo esto, ha decidido perdonarnos por medio de Cristo? ¿Será que no consideramos o no tenemos en estima lo que Jesucristo ha hecho en la cruz y por eso muchas veces acudimos nuevamente a pecar? Escucha esto, mi querido hermano. Un cristiano que se deleita y se deja derrotar continuamente por su pecado es una paradoja a la realidad de la cruz de Cristo. Un cristiano que se deleita y se deja derrotar continuamente por su pecado es una paradoja a la realidad de la cruz de Cristo. Un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, por más dificultades que pase, por más luchas y pruebas que tenga, ya no se deleita en su pecado. Ya no puede deleitarse porque su vida está juntamente crucificada con Cristo y ahora ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Pueden venir momentos de desánimo, pueden venir tentaciones a nuestras vidas, pero ya no nos vamos a deleitar en eso. Va a dolernos en nuestro corazón. Vamos a buscar refugio en Cristo, vamos a buscar perdón en Él y haremos todo lo necesario para abandonar ese pecado, para hacer morir ese pecado en nuestros corazones. Ahora, si tú sigues nuevamente deleitándote en tu pecado, si tú vuelves nuevamente a ese patrón de vida que antes tenías después de haber confesado que has sido salvo por Cristo, déjame decirte que existe un 99,9% de probabilidades que tú no hayas nacido de nuevo y que posiblemente tú no seas cristiano. Porque Cristo dijo, consumado es, y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no debería tener dominio. El pecado ya no es mi amo, ahora es Cristo. Esa es la implicación de la cruz de Jesús para nuestras vidas. La cruz de Cristo representa muerte. Y Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros estamos llamados a tomar la cruz de Cristo todos los días, así como este hombre Simón de Cirene, y llevarla todos los días. Y recordándonos que nosotros ya hemos muerto a nuestro pecado, que ya hemos muerto justamente con Cristo. Y que por medio de su sacrificio hemos recibido el perdón del Padre allá en la cruz. Bien, mis hermanos, hasta aquí hemos visto los eventos antes de la muerte de Jesús. Ahora pasemos a ver nuestro segundo punto, y aquí seré más breve para ir terminando, los eventos después de la muerte de Jesús. Y antes de empezar con el inciso primero, ustedes recuerdan que en medio del escarnio, en medio de la burla,
estos hombres, los sacerdotes, le dijeron a Jesucristo: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos, le dijeron a Jesús. Bueno, resulta que al tercer día Jesús se bajó de la cruz y resucitó. Y estos hombres, aún a pesar de eso, siguieron con su corazón endurecido. Simplemente no quisieron creer en Jesús. Pero antes de esto, mis hermanos, hubo algunas señales o eventos que ya debió haberles a ellos advertido o debió haberles abierto los ojos de que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios, dice que el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo tenía, mis hermanos, una función muy importante en el lugar santísimo. El velo estaba colocado allí y dice que en ese lugar solamente podía entrar un sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Este velo, mis hermanos, estaba en la entrada del lugar santísimo y representaba como una simbología de la separación que tiene Dios y el hombre. Imposible que el hombre pueda acceder a Dios. Necesitábamos un mediador, necesitábamos un sacerdote para acercarnos a Dios el Padre, y eso es lo que hacían los sacerdotes judíos una vez al año cuando ellos celebraban la Pascua. El sacerdote entraba por medio de este velo al otro lado, en el lugar santísimo, y ahí ofrecía los sacrificios a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Mire el versículo 51, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y este detalle es muy importante, este detalle que nos da Mateo, porque según algunas descripciones judías, mis hermanos, este velo que estaba en el templo era muy grande. Dice que medía de unos 18 a 20 metros de altura, era de unos 9 metros de ancho y que tenía un espesor de 8 centímetros. Porque esto tenía una función, la intención era cubrir de que el destello de la gloria de Dios no traspasara al otro lado. Porque si el destello de la gloria de Dios traspasaba hasta el otro lado, la gente que estaba ahí moría fulminada. Esa función tenía el velo. Ningún hombre, mis hermanos, podía llegar allí. Entonces esto quiere decir igual que ningún hombre pudo atreverse a haber cortado con unas tijeras el velo. Ningún hombre pudo haberse atrevido a arrancar ese velo que estaba allí. De hecho, ellos estaban en fiestas, estaban en la Pascua, ese lugar estaba completamente custodiado, estaban ahí los sacerdotes ofreciendo sacrificios continuamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que fue Dios mismo quien rasgó ese velo. Por eso Mateo dice que lo rasgó de arriba a abajo. O sea, es una descripción muy gráfica. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque mire lo que dice Hebreos 10, versículo 19. Hebreos nos descubre esta verdad. Y dice allí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí ve? ¿Por qué yo le decía que eso es importante, mis hermanos? Porque este velo representa el cuerpo de Cristo. Este velo que fue partido en dos representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Así como cuando nosotros celebramos la Santa Cena, que la vamos a celebrar al final del culto, cuando el Señor dio la instrucción de este sacramento, el Señor dijo: comed este pan, que representa a mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo, este velo que fue partido en dos representa el cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros para pagar la deuda de nuestros pecados. Y es por eso que Hebreos continúa y nos hace la invitación y nos dice en el capítulo 4, versículo 16: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque el velo fue partido en dos, porque Cristo fue entregado, su sacrificio fue perfecto y ahora nosotros tenemos entrada libre al Padre por medio de la oración, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya ese momento de la religión vieja, donde se necesitaba un sacerdote, donde se necesitaba un intercesor para entrar al lugar santísimo, se había terminado, porque Cristo vino a ser el sacerdote eterno que nos acerca al Padre por medio de su sacrificio. Lo segundo que vemos, mis hermanos, es que la tierra tembló y los sepulcros fueron abiertos, dice ahí, en el versículo 51 y 52. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo,
y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, dice, ¿verdad? Ese temblor, mis hermanos, no fue cualquier cosa. No fue un temblorcito de los que tal vez nosotros hayamos pasado. Me recuerdo yo cuando era niño, vivíamos en un lugar donde había temblores frecuentemente. Me recuerdo que mi madre salía asustada corriendo de la casa. Pero ese temblor no es nada comparado con lo que pasó aquí. Aquí fue algo más sobrenatural, mis hermanos, porque dice que los sepulcros fueron abiertos y que los cuerpos de muchos santos que habían dormido fueron resucitados, y dice que las rocas se partieron en dos del temblor que hubo. No sé si pueden notar todo esto, mis hermanos, todas estas señales que Mateo nos ha venido describiendo cuando ocurrió esto. Dice que hubo oscuridad total por 3 horas, el velo del templo se rasgó en 2, terremoto en toda la tierra, sepulcros abiertos y muertos resucitados. O sea, son señales fuertes. Esto era de una magnitud tremenda, que los hombres que estaban alrededor y observaron este acontecimiento debieron haber abierto sus ojos y debieron haber dicho, verdaderamente este hombre que está muriendo en la cruz no es cualquier hombre. No sé si usted puede notar esto, mi hermano, pero es así. En este punto, algunos dicen que estos santos fueron muchos de los profetas o algunos de los profetas del Antiguo Testamento, mientras que otros dicen que fueron hombres temerosos de Dios que vivieron en la época de Cristo. Yo, en mi conclusión, creo que fueron hombres que vivieron en la época de Cristo, que cuando dice que resucitaron y entraron a la gran ciudad, fueron santos, es decir, hombres que habían sido perdonados por Cristo, hombres que vivían piadosamente, resucitaron y entraron a la gran ciudad. Y digo esto, mis hermanos, porque en la Biblia hay un hombre llamado Simeón, ustedes recuerdan, que dice que era un sacerdote que le había pedido al Señor no morir hasta ver al Salvador. Y cuando María y José entran a la ciudad con Jesús, cuando era todavía un bebé, dice que este hombre lo vio y dice que él exclamó que vio la salvación. Dice en Lucas 2, versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y este hombre vio al ungido del Señor, pero cuando todavía estaba en pañales a Jesucristo. Esto es más probable, mis hermanos, de que estos hombres santos que describe Mateo fueron hombres que vivieron en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando entraron a la gran ciudad, dice ahí que se les aparecieron a muchos. ¿Tú te imaginas que un hombre del Antiguo Testamento de hace 1000, 2000 años se aparezca hoy en día? No vamos a saber quién es, no lo podríamos reconocer. Pero si es una persona que tú la viste hace un par de años, hace un par de días, vas a saber que esa persona murió y que resucitó porque lo estás viendo, ¿verdad? Entonces, es más probable que pasó de esta manera, mis hermanos. Para ir ya casi concluyendo, solo quiero que miremos 2 ejemplos, mis hermanos, que nos muestran la gracia de Dios y que nosotros debemos considerar. En el versículo 54 de nuestro texto, dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Este día, mis hermanos, no solamente muertos físicos fueron resucitados, sino que muertos espirituales también fueron resucitados. El centurión y sus soldados, aquellos que se habían burlado de Jesús, aquellos que le habían golpeado, que le habían escarnecido, que le habían escupido, cuando ven a Cristo morir en la cruz, ven estas señales que se manifestaron en ese momento, ellos confiesan y dicen verdaderamente este era el Hijo de Dios, después de ver las señales que había pasado. El Señor extiende su gracia y misericordia hacia estos hombres, mis hermanos, y es sorprendente porque una vez más estos sacerdotes judíos que estaban allí, que tenían la revelación de Dios y que se suponía ellos debían tener sus ojos abiertos, estaban enceguecidos, estaban con una ceguera espiritual tan grande que no se dieron cuenta que quien estaba muriendo en la cruz era el Mesías que ellos habían esperado por años. Sin embargo, este centurión y los soldados que él tenía a su cargo, cuando vieron lo que había pasado en la cruz, confesaron
verdaderamente este es el Hijo de Dios. Estaban diciendo verdaderamente el que murió en la cruz es el Mesías, del cual hemos escuchado tanto. Y Lucas, capítulo 23, versículo 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y en Marcos 15:39 dice: el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Solo un corazón regenerado, mis hermanos, puede exclamar estas palabras. Solo un corazón que ha sido transformado por el Señor puede confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 5, versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, el que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces el Señor, mis hermanos, extendió gracia a esos hombres que habían crucificado a Jesús, a esos hombres que se habían burlado de él, a esos soldados que se estaban burlando y escarneciendo a Cristo. El Señor les permitió que sus ojos fueran abiertos y que pudieran ver lo que los sacerdotes no pudieron ver, que Jesucristo era el Mesías y que Él vino a morir por nuestros pecados y salvarnos de la condenación. Y con esto yo me quiero dirigir a aquellos que todavía aún no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Yo quiero animarte para que hoy tú vengas a Cristo, para que tú confieses tus pecados, y por más grande y por más horrendo que sea el pecado que tú hayas cometido, no te vayas de este lugar o no pienses que ese pecado no va a ser perdonado por Dios. Porque si estamos mirando aquí, el Señor estaba perdonando a aquellos hombres que le golpearon, aquellos hombres que lo escupieron, aquellos hombres que se burlaron de él, fueron perdonados en ese momento. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gracia y el perdón de Dios están hoy en día disponibles para ti y para mí si tú vienes en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. La gracia de Dios está allí, la muerte expiatoria de Cristo aún sigue estando aquí para que tú te acerques al Señor, para que tú confieses tus pecados y Él pueda tomar así tu lugar y tú seas perdonado por el Padre, para que Él pueda limpiarte de toda maldad. Así que yo quiero invitarte hoy para que tú ores allí en el lugar donde tú estás y te acerques al Señor confiando en que su muerte en la cruz, su muerte expiatoria te limpia de todo pecado y te declara justo delante del Padre. Amén, mis hermanos. ¿Qué les parece si oramos y terminamos? Bendito Señor y Dios, queremos darte las gracias por este tiempo. Queremos darte las gracias, Señor amado, porque a través de tu palabra tú nos muestras una y otra vez, Señor, que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Que tus misericordias son nuevas cada mañana y que por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos, Señor. Al considerar este texto, Señor amado, podemos ver, bendito Señor, cómo tú te humillaste, cómo viniste a dar tu vida, Señor, fuiste escarnecido, fuiste burlado, fuiste crucificado, Señor, para pagar la deuda de nuestros pecados. Y sinceramente, Señor, cuando meditamos en nuestros corazones, podemos decir que no merecíamos tanta gracia, Señor. Merecíamos ser condenados, merecíamos tu ira, Señor. Mas a ti te ha placido salvarnos, a ti te ha placido tomar nuestro lugar en la cruz, Señor, y por eso estaremos eternamente agradecidos por tu salvación, por tu sacrificio, por haber abierto nuestros ojos y no dejarnos, Señor, en una ceguera espiritual, porque ahora podemos confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos para dar vida eterna y salvación. Oro en esta hora, bendito Señor, para que tú abras los ojos y el entendimiento de todos aquellos que aún no te conocen, para que tú derrames perdón, misericordia y gracia, Señor. Y también para que tú nos ayudes a nosotros, a que cada mañana, Señor, meditemos en esto, a ser agradecidos y a reconocer tal sacrificio por nosotros en la cruz, y agradecerte siempre, Señor, y adorarte y bendecirte por la eternidad. Bendícenos, Señor, esta semana, guárdanos, líbranos de todo mal. Y en este momento, Señor, que vamos a pasar a
considerar el sacramento que tú dejaste para con nosotros, la Santa Cena. Permítenos meditar en ese sacrificio perfecto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.